Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para cada uno, espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy por acá me encuentro en casa, ¿verdad? Pues por acá les grabo una vez más, así que sean bienvenidos a un nuevo video del Ariostino. Pues el día de hoy por acá voy a trabajar en la milpa. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pues ya sembré, ya están grandes mis milpas. Pues ahorita le voy a echar un poco de abono. Ahí están las milpas, bien verdecitos. Ya voy a empezar a echarle un poco de abono para que se vean bien verdecitos. Por acá sembré eh, eucalipto, creo que se llama. Ven nada más, ya está grandecitos. Aquí está. Por acá tengo sembrado también una mata de limón, ¿verdad? Mala, churi. Mala. ¿Vuelve? Ah, sí. Mala. Ahí me acompaña mi Doquito, solo que está muy mal, le duele un poco el estómago, ¿verdad? Ya no come. Por acá tenemos el abono. No sé qué clase de abono es este, creo que es más maíz. Ay, ay, ay. Solo que hace un poco calor, pero aquí vamos con todas las ganas de trabajar. Por acá me acompaña Elma también, que ella me va a ayudar a echar un poco de abono a las milpas. Muy bien amigos, así que acompáñenos hasta el final del video. Muy bien, pues por acá en nuestro pueblo de Joyabaj, ¿verdad? Pues así que las mujeres también trabajan, no solo los hombres. Así que a trabajar se ha dicho. Muy bien amigos, pues ahorita ya vamos a empezar a echar un poco de abono a las mil. Vamos a echarle más o menos así. Vamos a empezar, ¿verdad? Sí, pues hasta mucho chucheta. Ya estamos poniendo un poco de abono. Voy a llevar 2 surcos. No lo mueves mal. No lo mueves así. Echar abono a las milpas no cuesta. A mí me gusta mucho echar abono a las milpas. Ya 3 otros lo queremos. comer susheta. Comer susheta. ما صحيح لا مش كيف نكون porque si no شكل قطع solo termino de meter o y acá estoy enseñando a la Elma también cómo hay que echar el abono a las milpas. Está aprendiendo.
Oh, ya me cansé. Pero mi papá antes, cuando ellos le echan abono a la milpa, ¿verdad? Tienen que hacerle así, como hacerle un hoyo, ¿verdad? Tienen que hacerle así las milpas, luego le echan un poquito de abono. De hoy en día ya se perdió esa costumbre, ¿verdad? Ya no hacen caso como antes, ¿verdad? Yo ya perdí esa costumbre. Porque cuesta, hay que hacerle un hoyito, luego hay que echar el abono. Así que eso sí cuesta para mí. Muy bien, pues Mari también quiere aprender cómo se echa abono a las milpas. Mari, chirica camina surcri, sí, que son canas cuidados de más ven surc. Eso, arriba que abrico está bueno. Sí, ajá. Mer chucheta, lele. No, ya coche. Tus chiriri. Eso, los hongotas. Los hondicotas también. Ajá. Kahikam. Di lahun surk letan. Keb surk achpan elma. Lahun tangko kol elm chatka. Wam halahun surk le ikam mas kawilna. Eso. No, no caro ya sabe churri. Cuesta enseñar a la Mari. Tiempo me hace perder la Mari. Aquí, mira. Empiezas aquí. Así. Ahí está. Estamos enseñando a la María. Eso, Mari, vamos. Muy bien, amigos, así que saludos cordiales para todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues ya hace días ya no había subido videos, ¿verdad? Espero que me extrañaron. Yo sí los extrañé mucho. Me hace falta sus vistas, sus comentarios, sus likes, pues todo eso de ustedes, ¿verdad? Muy bien, así que así trabajamos nosotros en el campo, ¿verdad? Pues así que saludos cordiales a los amigos de diferentes países, ¿verdad? Dejan sus comentarios cómo trabajan ustedes en las milpas. Pues nosotros así estamos trabajando, así es como vamos a echar este abono. Venga, chichiri. Si con abono, chetescaco, chexicota, tescaco. Eso. Muy bien, amigos. Así que comparten este video con sus amigos, dejan sus comentarios, regálenme su like que me hacen mucha falta. Así que amigos, apóyenme con sus likes, con sus comentarios, comparten con otros amigos, ¿verdad? Muy bien, pues ahorita vamos a trabajar con asadón. El machacán trerastronchue. Malak Marías tú. Muy bien, amigos, pues ya terminamos de echar el abono, ¿verdad? Pues ahorita vamos a trabajar con el asadón, ¿verdad? Porque tiene montes las milpas. Se ve feo, ¿verdad? Así que yo voy a trabajar aquí. Todo esto tengo que terminar. Yo creo que sí. Sí, ya
después tengo que echarle tierra a las mismas. Díganme ustedes si yo puedo o no. Yo creo que hay que empezar allá abajo. No lo mueves mucho. Y ahorita sí se mira bonito. Hace rato se mira feo. Cuesta un poco, pero así es la vida en el campo. Uno tiene que trabajar. Muy bien, pues ya empezamos con el asadón echándole ganas. Muy bien amigos, así que gracias por llegar hasta el final del video. Los quiero mucho, muchas bendiciones para cada uno. Así que nos vemos hasta el próximo video. Cuídense. Feliz tarde para cada uno.